equipo categoría base para el Club de Fútbol Jaraíz Benjamina. El equipo pertenece a la cantera del Club de Fútbol Jaraíz y compitió en la categoría Benjamín en la modalidad de fútbol 8. Sus entrenadores, Rubi y Óscar, dirigieron el equipo compuesto por los siguientes jugadores: Jaime Villalobos, Tristán Ortega, Iker Mora, Nacho Martín, Alex Picapiedra, Alejandro López, Juan Carlos Díaz, Hugo Rodríguez, Isaac Fabur, David Merino y Sergio Bella. Tras una liga regular impecable en la que no perdieron ni un solo partido de los 16 disputados, con 136 goles a favor, consiguiendo así por primera vez en la historia del club el ascenso a Primera División, la entrega del trofeo del campeón se realizó en el Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vera, una vez acabada la liga, donde el diputado provincial Pablo López les hizo entrega de la Copa de Campeones con sus familiares. Para el Campeonato de Extremadura en Enduro. El Campeonato de Extremadura en Enduro más hit ha posicionado a Jaraíz de la Vera como una referencia nacional para el Enduro MT. El impacto y la participación han sido un éxito rotundo, con 122 inscritos en categorías adultas y una gran acogida en la versión Kids. Han participado competidores de 5 países como España, Portugal, Italia, Perú y Nueva Zelanda. También ha conseguido un alcance nacional muy alto por contar con participación de 9 comunidades autónomas y 16 provincias, acogiendo a los mejores corredores de la Federación Nacional. El evento convirtió en Sierra de las Cabezas en un punto de referencia turístico y deportivo con gran afluencia de vecinos y visitantes de la y entrega el premio Sara García Fernández. Para los hermanos Castillo Martín. Los hermanos Ismael, Moisés y Daniel Castillo Martín han estado vinculados con el arte desde muy pequeños. Prácticamente se criaron sobre un tatami de karate, disciplina en la que los tres lograron alcanzar el cinturón negro a una edad temprana, demostrando desde el inicio su compromiso, constancia y pasión por este arte marcial. Durante su etapa como competidores se acumularon varios campeonatos de Extremadura, destacando por su nivel y dedicación. Además, representaron a la selección extremeña en campeonatos de España, llevando el nombre de Extremadura al ámbito nacional. Con el paso de los años, su vocación por el karate evolucionó hacia la entrega del premio Eva Martín Sánchez. El Club Karate Jaraíz es una entidad deportiva referente en Extremadura, destacando por su trayectoria, su compromiso formativo y excelentes resultados competitivos. Ha sido pionero en parakarate en Extremadura, apostando firmemente por la inclusión y el deporte adaptado, consolidándose como una referencia autonómica en esta disciplina. Club Karate Jaraíz ostenta el récord de obtención de cinturones negros en un mismo año, alcanzando un total de 15 cinturones negros entre categorías infantiles y primera. Alcalde Luis Miguel Núñez Romero. Fue la mejor deportista inclusiva femenina para Laura Encinas Cruz en Pasaya. Venga.
A pesar de que Laura lleva relativamente poco tiempo en el mundo del parakarate, cuenta con un palmarés muy llamativo. Pertenece al Club Karate Jaraí y bajo su nombre compite en los diferentes torneos y campeonatos que se celebran a lo largo de la temporada. En esta última, sus logros han sido, vamos allá, a ver, plata en el Campeonato Internacional Séptimo Niseishi en la modalidad de Kata Senior K21. Plata en la gran final de Kaizen League y segunda clasificada en Kata Senior Discapacidad Física. Y oro en la segunda ronda de la Kaizen League en Kata Senior Mix Discapacidad. Premio María Ortega Martín. Masculino para Marlon López Pérez. Como viene siendo habitual, tenemos el honor de volver a contar con un deportista de nivel de Marlon en nuestra gala. También este año sigue siendo deportista de alto rendimiento, título que otorga la Junta de Extremadura. A su numerosa larga lista de logros deportivos conseguidos a lo largo de su carrera deportiva, a pesar de su corta edad, le sumamos los contenidos en esta última temporada que son: en competición absoluta sin discapacidad es subcampeón de España dobles juvenil, bronce en el Campeonato de Extremadura absoluto y es miembro del equipo de Primera División Nacional Fuencarral El Pardo, con el que ha conseguido el ascenso a División de Honor. En competición adaptada con discapacidad es campeón de España clase 10 individual, campeón de España discapacidad por equipos y subcampeón de España discapacidad dobles. A todo esto hay que sumarle los numerosos torneos internacionales que juega de la mano de la selección española, donde es indiscutible consiguiendo logros deportivos como campeón sub-23 clase 10 en el Parafuture Lati, bronce en el Parachallenger Sao Paulo, campeón dobles masculino y mixto bronce clase 10 en el EPIC Estambul, subcampeón dobles en el Paraelite Sao Paulo, o llegar a cuartos de final en el campeonato de recoger el premio su padre Ángel Luis López, a quien pido que suba, por favor. Quería agradecer al Ayuntamiento de Jaraí por darme este premio y que hayan sido reconocidos mis logros durante esta temporada. También agradecer a la Real Federación Española por permitirme estar entrando en el centro de alto rendimiento y viviendo allí. Y agradecer a mis padres y a mis amigos, que son un pilar fundamental en toda mi vida, que me apoyan en todo lo que hago. Al mejor club para The Nada Try It. A pesar de su fundación hace relativamente poco tiempo, en este último año The Nada Try It se ha consolidado aún más como un club emergente tanto a nivel escuela como a nivel competición. En cuanto a la gestión deportiva, cuenta con más de 70 licencias en la Federación Extremeña de Ciclismo y a nivel escuela ciclista, este año cumple su cuarto año de formación con más de 50 alumnos y alumnas inscritos por segundo año consecutivo. Entre los éxitos cosechados esta última temporada, cabe destacar a Javier Alegre como doble campeón de Extremadura de XCO y XCM en categoría Máster 30 y a Jerónimo Garzón como subcampeón de Extremadura de XCO en categoría Máster. Sara García Fernández. Vamos ahora con la mejor deportista femenina para Eva Garrido Castro. Eva Garrido es profesora de Educación Física, diplomada en Magisterio y fisioterapeuta y exciclista de enduro profesional del equipo Orbea Enduro Crew, entre otras ocupaciones. Su trayectoria deportiva siempre ha estado vinculada al ciclismo y a las carreras de montaña. En esta última modalidad ha conseguido bronce en el Campeonato del Mundo categoría Máster, bronce Campeonato de Extremadura, un quinto puesto en el Campeonato de España con la selección extremeña y bronce en KV Ordesa. Entre otros muchos logros, pero sin duda el más importante de esta pasada temporada, ha sido conseguir el oro en el Campeonato del Mundo por países en categoría Máster 40 celebrado en Italia el año pasado.
Este año Eva competirá en solitario teniendo a la vista el Campeonato de Extremadura de KV y Trail, al igual que el Campeonato de España que se celebrará en Oviedo y pruebas internacionales. Vamos a premiar al mejor deportista masculino, Carlos Labrador Muñoz, en la modalidad de pesca. Ver cómo Carlos se supera cada año es un auténtico honor. Este último ha seguido cosechando éxito tras éxito a nivel regional y nacional y sigue aumentando su palmarés personal, en el que ya cuenta campeón de España en varias ocasiones, 4 platas nacionales, 3 bronces o subcampeón del mundo en 2021. Les damos un aplauso, ¿no? ¿Quién ha dicho que era? Santiago Amaro Barril, en representación de la Junta de Extremadura, y don Javier Prieto Calle, en representación de la Diputación de Cáceres.